Aquí en el Mañanero con ustedes y qué ganas tenía yo de platicar con María Elena Morera. Hola María Elena, ¿cómo estás? Qué gusto, Broso, estar en tu programa nuevamente y buenos días a todos y buenos días a todo tu auditorio. Me urgía. Ay, ya va a venir María Elena. Quiero ver con qué mirada entra a la cabina. Quiero ver qué actitud trae. Porque desde luego que han pasado cosas desastrosas. Pero no dejan de pasar cosas. Lo cual a toda la gente que tiene que ver con el quehacer en este país la mantiene inquieta. Te mantiene inquieta, despierta, alerta. Alerta todo el tiempo, ¿Todo porque el tiempo? no, simplemente el día de ayer, entre el tema de, por supuesto, del acuerdo con Estados Unidos, lo que pasa en la Ciudad de México, con lo que está pasando en los estados con el tema de violencia. O sea, sí creo que tenemos un país muy convulsionado. Sí, ojalá pronto, ¿no?, el gobierno y los ciudadanos encontremos caminos para que seamos un país mejor y tengamos menos convulsiones todos los días. Pero fíjate cómo nos toca estar viviendo o reviviendo ciclos, porque ¿te acuerdas cuando llegó Fox? Hubo como 6 meses o un poco más de que parecía como un curso de aprendizaje. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Donde no sabían dónde Nada. decir esto, dónde meter aquello, dónde lucir esto, dónde reclamar. Nada, absolutamente. Y decías, bueno, ya, oye, ya como 6, 7, 8 meses. Ya estuvo. como que ponte a hacer tus cosas, ¿no? Exacto. Acomódate bien en la silla y haz lo que te toca. Hay un símil. Así es. Hay un símil porque ahora lo que nosotros estamos viendo, a diferencia del caso de Fox, es que decidieron hacer una serie de cosas que ahora tienen que volver a hacer. Porque no eran las mejores decisiones, porque no era la mejor óptica, porque no funciona la vida de esa manera. Y entonces todo lo que hiciste en los primeros 5 meses, tienes que empezar por lo menos un 50% a rehacerlo o dejar de hacerlo. Pues ojalá sea así, ¿no? Porque sí me parece que simplemente en el tono del presidente sí ha cambiado sus mañaneras en los últimos días. Ya no es agresivo, tan agresivo como lo era antes. No sé cuánto tiempo va a durar, pero por lo pronto Sí, porque ya se volvió más un programa de entretenimiento. Claro, ya está menos agresivo, Sí. Pero ojalá realmente los programas que le sirven a México, las políticas públicas que requerimos en seguridad, en migración, ¿no?, de lo que me imagino hablaremos en el programa, por supuesto en el tema de procuración de justicia, que tenemos ahí un gran vacío, en el tema económico, que no terminamos de fortalecer la economía y la economía interna, ¿no? En el tema de empleo para los mexicanos, salud para los mexicanos, ¿no? Y ahora además, pues con el tema del acuerdo, pues para los extranjeros. Pero ¿no? tú viste, ¿Cómo le vamos a hacer? Tú viste en estos primeros meses que hubo una cuestión de un edicto general al principio, de decir, recórtale todo. Recorta todo. Somos la austeridad, ¿no? La austeridad valiente, la austeridad republicana. Corta todo. Y ahí vamos viendo. ¿Qué hacemos? Nada Ahí más vamos que viendo, cortar con machete te provoca institucionales muy fuertes. O llega el momento en que te dicen, oye, no hay vacunas. Oye, y ya no hay para las quimios. Sí, entonces, ¿qué haces, no? ¿Qué? ¿Cómo? Y se está empezando a morir la gente, cabrón. No, pero nosotros no recortamos, Nosotros no recortamos hasta que a los 2 días es tanta la presión que sale que sí hubo recorte y que se va a liberar en ese momento porque los médicos, los doctores mexicanos ya empezaban a organizarse para decir, ya estuvo, ¿no? Claro, y bueno, y luego también está el tema de los comedores comunitarios que quitaron, que me parece una crueldad terrible, ¿no? Porque es gente que lo único que le estabas garantizando es que por lo menos comiera una vez al día. Se los quitas, ¿no? Luego los refugios de mujeres, las estancias infantiles, ¿no? Y ahora pues tienen que volver a acomodar todo. Todo, porque en las estancias infantiles había hasta niños fantasmas. Bueno. O sea, Entonces ahora tendrán que acomodar todo y me parece que también el presidente debe de pensar si sus proyectos prioritarios van a ser Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya. imagínate esta situación que planteas, ¿qué vulnerabilidad te deja para tratar con la primera potencia del mundo? Bueno, pues precisamente por eso Trump, que además de
de amenazar nos extorsionó. Sí, ¿no? Es una extorsión. Claro, es una extorsión, pero nos tiene el pie en la cabeza precisamente por las debilidades internas. O sea, sí me parece que aquí hay que distinguir entre que el señor sí es un extorsionador y un criminal, pero lo que tenemos construido en México es un caldo ideal. Es un caldo ideal para que él haga con nosotros lo que se le pegue la gana, ¿no? Y ya lo demostró ese día. Yo creo que Marcelo y llegó, bueno, pues con algunas cosas en la mesa, y si bien paró el tema de aranceles, que es un tema importante, pues lo paró por el momento, porque recordemos que este señor Trump pasado mañana puede salir con otra cosa, y además que el acuerdo no está claro, porque no dice qué significa éxito en el tema de los migrantes, ¿no? Porque mezclan el tema de los aranceles, el tema del flujo migratorio, pero no está claro a cuánto lo tienes que reducir, ¿no? No está claro lo que realmente vamos a hacer en México, y además, pues el problema que tenemos en México para crear las condiciones para los migrantes. Si tú vas a los lugares donde tienen a los migrantes, o sea, es una vergüenza el hacinamiento en el que están, ¿no? Si ellos tienen que recorrer el país, pues pasan por cosas terribles. Entonces tenemos un grave problema ahí, porque además, ¿de dónde van a salir esos recursos? Lo que sí quedó bastante claro es que quien pone las condiciones y los castigos son ellos. Son ellos. Nada más. ¿No? Nosotros estamos nada más sentados en la mesa. Estamos para que nos evalúen y para que no nos castiguen. Y este es donde abres el capítulo, de decir, ¿por dónde vas a empezar? Porque, ¿en qué quedaste? Ya habló incluso el gobierno de Estados Unidos de los puestos de revisión a lo largo de todo el país, exclusivamente para los migrantes. ¿Cómo vas a cerrar la frontera sur si hasta Porfirio Muñoz Ledo te está diciendo, no, eso no se puede? Eso es una animalez. No puede cerrar. Vamos a cerrar. Eso es ficticio. Es ficticio y es inhumano. Además que es inhumano, y además que dice Marcelo Ebrard que no es militarizar la frontera. Bueno, pues van a mandar a militares. Hoy ya dijeron quién era el que iba a llevar toda la estrategia en la región. Es un militar, ¿no? Lo que esperamos es que sí estén preparados en derechos humanos, ¿no? Porque si no, eso va a ser un desastre, esa frontera. Sí. Entonces, antes de tener una crisis humanitaria, ojalá pongan los controles necesarios, tanto internos como externos, pongan a organizaciones civiles a vigilar. Está la ONU, que también debería de estar vigilando, porque ellos hicieron un acuerdo con el gobierno federal que les iban a ayudar a prepararlos. Bueno, pues que se pongan todo, o sea, todos nos tenemos que poner las pilas para ver qué va a pasar en esa frontera, porque en lo que me parece que sí estamos también en deuda es en los controles para que la gente entre y salga del país. O sea, México no tiene controles, ¿no? Y ya no, o sea, tiene razón Muñoz Ledo que no vamos a cerrar la frontera, ¿no? Pero sí se va a hacer un muro humano, ¿no? O sea, Trump también nos ganó en eso. No va a ser el muro en el norte, pero sí en el sur. Además, imagínate Trump o Mike Pence diciendo, oye, que no puede cerrar la frontera. Espérate, nosotros tenemos 3,000 kilómetros de frontera. ¿Cuánto mide la tuya del sur con Guatemala? ¿Que no puedes? Como 800. ¿Que no puedes? Sí, nada más que con qué recursos, o sea, ¿cómo vamos a hacerlo? Cuando hablan de los recursos, me imagino a Marcelo diciendo, a propósito de los recursos, Mike, sí vamos a hacer la onda con los 3 países de Centroamérica, de los fondos para la productividad. Para la productividad. ¿Te imaginas a Mike Pence? Sí, what the fuck, man. Sí, o sea, México no lo tiene fácil, pero... Es cuando reparten cacahuates, cállate. Así es, pero mira, yo creo que también lo tenemos que tomar como una oportunidad. Tenemos que ser un país diferente y a ver si ya con esto entendemos, ¿no? Porque si no, siempre nos van a poner el pie encima. Entonces me parece que sí tenemos que entender que a nivel interno tenemos que fortalecernos, ¿no? El turismo, por ejemplo, o sea, ¿dónde están los miles y los millones de turistas que podríamos tener en México que nos fortalecería la economía nacional, ¿no? Y mientras estamos pensando en cómo le ponemos un lago arriba de la construcción del aeropuerto de Texcoco. O sea, sí creo que el presidente tiene que repensar. Y ese punto que tú dices ha sido la necedad de los últimos 25 años. Sí, claro. No, vamos a globalizarnos. Ya entendimos, viendo en perspectiva los últimos sexenios, cuál era la globalización, porque lo único que hicimos fue crear millonarios que fueron funcionarios. Así es.
Porque dices, oye, algo tan lógico como lo que está diciendo. Oye, el turismo, tenemos todo para hacer un emporio Todo. turístico mundial. Todo, playas, historia, ciudades bellísimas, Climas. clima, o sea, Antropología, arqueología, todo, colonial, todo. todo. Simplemente necesitamos a alguien que tenga visión de Estado, que vea dentro de 30 años qué queremos para México y que se empiece a construir. Alguien decía en una de nuestras contadas crisis, María Elena, Muchas hemos tenido. decía, oigan, tenemos que empezar a pensar como lo hacen los países de posguerra, como lo hizo el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que empezar a consumir lo que hacemos, y nada más lo que hacemos, y nada más lo que sembramos, porque si no, ¿de dónde vamos a crecer? Exactamente. ¿No? Y en esa parte no se ha hecho nada, ¿no? Y no es López Obrador, son todos los presidentes que hemos tenido en las últimas décadas, ¿no? Que simplemente no piensan en México, pero sí creo que hoy que López Obrador está en el poder, pues debe de pensar en México. Debería aprovechar. ¿No? Y debería como de tú dices. aprovechar realmente pues toda la credibilidad que él tiene y la legitimidad para realmente construir un mejor país para todos, ¿no? Si realmente está pensando en los más pobres, pues no hay otra manera que tener mejor economía y tener mejores instituciones de seguridad y justicia. Yo creo que ahí están nuestros dos pilares. Pero ahora hay que entender el código del presidente. Pues sí. Si tú dices, y créemelo, si tú dices, es que ahí está la oportunidad. Tenemos que hacer lo del turismo, tenemos la economía interna está prácticamente muerta, tenemos que revivir todas esas posibilidades y a lo mejor ese mensaje Andrés Manuel piensa todo lo contrario. Si le dijeron, oh, María Elena Morera dijo esto y esto y esto, lo dijo María Elena, vamos a hacer al contrario. Pero si tú dices, bueno, desde luego que Andrés Manuel no le va a interesar hacer el turismo, ni el mercado interno, ni darnos de comer. O sea, le vale madre, no entiende, es muy corto. Y a lo mejor entonces así lo hace. Todavía no sabemos ese código de mira las oportunidades y cómo hay que plantearlo para que sea aprovechable. Así Esto es. lo dices tú, lo dices hoy. Se ha dicho 30 años y nadie lo ha pelado. Así es, creo que sí tenemos que buscar otras formas de comunicación distintas, sí, ¿no? Para podernos entender, porque creo que una de las cosas que nos está sucediendo es que no nos estamos entendiendo. Si planteas esto en Twitter, te van a empezar a mentar la madre. Bueno, en siempre 4, hay. 3, 2, 1, ¡pac! Siempre hay quien mienta a la madre, pero me parece que pues nos toca a nosotros seguir exigiendo, porque es lo que hemos venido haciendo, pues yo por lo menos durante los últimos 18 años, Sí. y lo voy a seguir haciendo, Sí. ¿no? Voy a seguir exigiendo, voy a seguir criticando lo que consideramos con datos que está mal hecho y vamos a seguir haciendo propuestas, pero sí tienes razón que lo tenemos que hacer de una forma distinta. Total. Porque además, imagínate, creo que estamos llegando utilizando tu método. Porque podríamos llegar a decir, ahorita nos está llevando la mamá de las muchachas. Pero tú dices, oye, aquí se abre una oportunidad. Hasta que ya no hay de otra, y creo que estamos llegando en muchos puntos, A ese punto. a ese punto de ya no hay de otra, podemos capitalizar cuestiones que no se han hablado. Un ejemplo, la Ciudad de México. Así es. ¿Tú viste la reacción de la gente con lo del muchacho Norberto Ronquillo? Ya es una indignación sumada, si tú quieres, porque son muchos años ya. Claro, son muchos años y son muchos años de negligencia. Pero de muertes, ¿no? de secuestros, Exacto. de dolor. De mucho dolor. O sea, me Mucho. parece que cualquiera que se pone en los zapatos de la mamá de Norberto tiene que sentir el dolor tan grave que tiene la señora por lo que le sucedió a su hijo y que, como bien dices, no es un caso aislado, ¿no? Simplemente ahorita en la Ciudad de México, si tú revisas las redes sociales, hay varios casos de jóvenes desaparecidos, ¿no? Que están unos secuestrados, otros desaparecidos, y un gran temor, porque mira, el secuestro, a diferencia de otros delitos, tiene un componente que provoca mucho más percepción de inseguridad, inclusive que el homicidio.
porque el tiempo en el que una persona está secuestrada está en el filo entre la vida y la muerte, ¿no? Su familia está viviendo una cosa, el secuestrado otro, la comunidad lo está percibiendo también distinto, y eso provoca una sensación de inseguridad, de zozobra, de dolor enorme, que es como ondas expansivas. Y sí me parece que aquí Claudia Sheinbaum lo tiene que tomar con cuidado y tiene que ver qué medidas va a tomar. Porque si no solucionan el tema del secuestro, me parece que hay muchas cosas que no se van a solucionar. Y mira, yo digo, si somos un país de veras que queremos desarrollarnos, hay un delito que no se puede permitir, y ese es el secuestro. Oí una plática entre jóvenes, muchachos y muchachas, y estaban hablando de qué hacer si estuvieran en peligro de secuestro. Entre ellos, y no se daban cuenta que yo estaba oyendo, estaba yo, y alguien de ellos dijo, una muchacha dijo, no, lo que sí hay que tener muy claro es que hay que tener una salida lista. Porque si a mí me quieren secuestrar, yo primero me mato. Fíjate. Primero me mato que sufrir lo que voy a sufrir un día o dos o tres. Sí, además con el riesgo de que también te maten, ¿no? Porque o sea, no sé, hace 20 años te secuestraban fíjate, por fines económicos. Hoy primero es democrático, porque secuestran a gente de clase económica media, baja y alta. Y luego es mucho más agresivo el secuestro, ¿no? Y entonces yo digo, ¿ahora con qué se va la señora? Con lo más que se puede ir es con el cuerpo de su hijo, la mamá de Norberto, y quizás con que metan a 2 o 3 criminales a la cárcel por el secuestro y el asesinato de su hijo. Pero a su hijo nadie se lo va a regresar. Entonces sí creo que se tiene que hacer una estrategia diferente en el secuestro, no solamente en la Ciudad de México, por supuesto, pero sí en la Ciudad de México en especial por cómo ha subido el secuestro. Si mides el primer cuatrimestre del 2018, hubo 8 secuestros denunciados, eso quiere decir que hay mucho más, pero 8 sí, denunciados, y en el primer cuatrimestre del 2019 hubo 27. Sí. Eso quiere decir que subió 237% el secuestro en la Ciudad de México, de los que sabemos denunciados, ¿no? Porque a causa en común generalmente nos llegan algunos casos de secuestro, y cuando estamos en los medios y decimos, si necesitas apoyo, nosotros te podemos apoyar en temas de secuestro, nos llegan más casos. Pero esto no lo habíamos dicho hasta ahorita que estoy en tu programa. Y durante el primer cuatrimestre nos llegaron mucho más casos. Eso quiere decir que por supuesto que se están produciendo mucho más casos y que no ha habido una atención adecuada de parte de las autoridades. Tan no la ha habido que, bueno, pues tenemos las consecuencias de secuestro, violaciones, robo a casa habitación, homicidio, ¿no? Entonces sí creo que Claudia tiene que estar alerta de todo esto y tiene que hacer un planteamiento diferente de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría, que en este momento está en transición a Fiscalía, ¿no? Y darse cuenta qué tipos de elementos tiene ahí adentro y a quiénes tiene de plano que quitar y procesar. Hubo 2 síntomas que seguramente tomaste tú apuntes. Uno, la gente se vació contra Claudia. En general, ese fue el síntoma general. De decir, no está funcionando. De lo más amable fue no está funcionando, sí, hasta lo más grave de renuncia. Pero esa fue una constante. Y otra, muy importante, cuando estamos hablando de cuando ya no hay de otra. Hubo algunas voces suficientemente conocidas que a propósito del asesinato del joven Ronquillo pretendieron jalar algo de agua política a su molino, y les fue, María Elena, de la chingada. Les llovió por todos lados. Por todos lados. Sí, claro. Y realmente solo algunos fanáticos que andan por ahí quisieron defender sin éxito, porque fue categórico. Sí, claro. Y ya estuvo. La gente está harta. No, ya está ahí. ¿no? Ya no. Así es. Entonces yo creo que Claudia... Con el dolor no. Pues sí, Claudia tiene que ser además mucho más empática, ¿no? Algo que le falta a Claudia es ser empática. No puede tener otras características. No fue sarcasmo, ¿verdad? No, pero no es empática. Entonces creo que tiene que ser más empática con el dolor.
Y fíjate que hubo otros tweets que me llamaron la atención y me preocupan. Sí. Como por ejemplo, me preguntaban, ¿no es momento de traer escuadrones de la muerte? ¿No? O sea, cada vez, ¿no? Algún día hablaremos sobre el tema de los linchamientos, pero cada vez tenemos más linchamientos y cada vez la gente está más harta de lo que está sucediendo, no está viendo respuesta en la autoridad, ¿no? Y pensar en escuadrones de la muerte sí es gravísimo. ¿Te acuerdas de San Pedro en Monterrey? Sí, claro. San Pedro Garza. Sí, claro, el que era presidente municipal. ¿Te acuerdas? Claro. Que le llovió a todo Monterrey, pero cañón con la violencia y la inseguridad. Sí, por supuesto. Y ellos decidieron hacer un contrato con una compañía privada israelita, claro, de seguridad. Uh-huh. Tan funcionó que creo que hasta la fecha hay una asesoría israelí en el Consejo de Seguridad del Bronco. Sí puede ser, pero yo creo que la solución no es más violencia, ¿no? Porque luego, ¿qué haces con estos escuadrones? ¿Los matas o qué? Entonces yo creo que ahí no está la solución, pero la gente sí está tan harta, ¿no? Que está buscando otras soluciones, ¿Sí? ¿no? Y entonces la gente dice, pues sí me voy a armar, ¿no? O muchachos como los que tú dices que dicen, yo mejor me muero a tener que pasar por un evento así. Esa plática, no me parece, a mí me marcó. Me parece Dije, terrible, ¿no? Esto es un síntoma. Si están diciendo, no, yo me mato, cabrón. O sea, no voy a estar jugando a ver qué me van a hacer estos hijos de la chingada. Claro. O a ver quién no me va a cuidar. O a ver quién no me va a buscar. Claro, porque no sabes. No sabes. No sabes qué va a pasar. Y además, Decía fíjate alguien que en hoy un tuit ayer, oye, regresar por las noches a mi casa, me da miedo. ya es un privilegio. Claro, fíjate. ¿No? O sea, sí es muy grave lo que nos está sucediendo en la Ciudad de México. Yo no la había sentido tan insegura desde hace muchos años. Porque si recuerdas, teníamos como la sensación, ¿no? Por ahí de la época de Fox, que la Ciudad de México estaba muy insegura. Y después dijimos, no, pues si ya los estados son mucho más inseguros que nosotros, ¿no? Y ahora está volviendo esa sensación. Acuérdate, ahorita que lo mencionas, acuérdate cuando la gente se empezó a ir de la ciudad. Claro. ¿Te acuerdas? Sí. O sea, no, ¿sabes qué? Ya aquí no se puede vivir. Nos vamos a ir a Morelos. ¿Te acuerdas? A Morelos, ¿Te sí, acuerdas? qué horror. Porque ahí, bendito sea Dios, no pasa nada. Pero yo no puedo tener a mi familia en este riesgo. Claro, y ahora está volviendo el riesgo, ¿no? No, y no espérate, se está quitando de los otros lugares. Acuérdate que pasamos ya por una segunda etapa. Cuando empieza la carnicería del narco en la República, entonces regresan. la gente dijo, ¿sabes qué? Vamos a regresar a México porque yo vivía en Torreón, pero las balaceras son diario. Claro. Y yo vivía en Tampico, pero ya no se puede. Ya no se sabe. ¿No? Y empezaron a regresar. En Morelos. ¿no? Mucha gente que se fue a Morelos regresó. Regresó. Porque es que ya los muchachos salen en la noche a ver si regresan. Empezaron a regresar a México. Porque aquí no había cárteles de la droga, ¿te acuerdas? Claro, aquí no pasaba nada. No operan. Hay narcomenudeo. A lo mejor te encuentras en el mercado un gramito de coca, pero para una película. Sí, y fíjate que ahí sí hay una gran responsabilidad. Y sí me parece hasta tonto del equipo de Claudia que no haya sacado un diagnóstico de cómo encontró la Secretaría de Seguridad Pública y cómo encontró la Procuraduría. Sí. ¿No? Porque es un secreto a voces que la Procuraduría tiene un nido de ladrones allá adentro que tienen que limpiar, ¿no? Y que no lo han hecho y que además no lo han hecho público. Entonces ya ya ahorita es responsabilidad de Claudia, ¿no? Ya no puede seguir diciendo lo que pasó en el pasado. Ya es momento de que asuma su responsabilidad y por lo menos sí debería de sacar un diagnóstico de cómo recibió las cosas y a dónde piensa llegar, porque nada de eso lo tenemos claro. Pero además, ya con el tiempo, ya sobrepasando el tiempo, porque tú acabas de decir, en este cuatrimestre, ¿cuántos secuestros? 27. A diferencia del cuatrimestre del primer... Que fueron 8. Que fueron 8. O sea, ya tienes los números y ya son tus. Ya son tus números. Números. Exacto, ¿no? Entonces ya, o sea, no puedes decir que tienen la culpa el anterior, pero sí me parece que sí es importante que digan las condiciones en las que recibieron las cosas, sí. Pero no solo eso, que nos digan cómo van a limpiar eso, claro.
¿no? Porque sí es un horror la Procuraduría. Mira, yo tuve una experiencia con ellos que estoy segura que ellos fueron los que entraron a robar a mi casa. Que ya un día les contaré la anécdota. Pero sí creo que hay muchos casos de evidencia donde te dice lo mal que está la Procuraduría y que no nos ha dicho Claudia cuáles van a ser sus indicadores, cómo lo va a hacer mejor y qué resultados podemos esperar. Y por el otro lado, regresando al tema de los jóvenes, sí creo que debemos de buscar a los jóvenes, y yo me ofrezco como causa en común, para darles pláticas de cómo cuidarse, porque muchas cosas para cuidarte también son de sentido común, ¿no? Y los ciudadanos somos los primeros responsables de nuestra seguridad, ¿no? Y los chavos son los que menos se cuidan. Entonces sí me parece que es importante por lo menos tener ciertas reglas básicas para tratar de cuidarte, tratar de que no te pasen cosas y en caso de que te pasen, ¿qué hacer? Ya no está de más tener una plática de esas, sobre todo los jóvenes, para decir, si hay cosas que puedes evitar, si hay cosas que puedes prever, nadie lo va a hacer por ti. Exacto. Y eso se podría hacer la diferencia entre que despiertes mañana o no. Así es. Vamos a estar muy pendientes con eso y hay que echar a andar mucho eso. Claro que sí, y un día platicamos sobre qué medidas son las más básicas que tienen que saber los jóvenes para cuidarse. Está muy Me parece bien. muy fácil y que lo tenemos que hacer. Qué gusto platicar contigo siempre. Al contrario, Mariel, el gusto es aunque mío. Aunque hablemos de muertos y de cadáveres. Sí, qué triste. Ojalá algún día hablemos de cosas diferentes, ¿no? Yo me acuerdo cuando entré en esto después del secuestro de Pedro en el 2001, pues yo sí creía que en 15 años México iba a ser un país mucho mejor. Surprise. Bueno, hay que construir. Morera, aquí nos estamos viendo. Y te estoy siguiendo todos los días. Gracias. Gracias, igual. María Elena Morera.